Hola muchachos, muy buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora y la ciudad o el lugar donde se encuentren viendo este video. Les mando un muy cordial y muy caluroso abrazo y un caluroso saludo de parte de su servidor, Eduardo Herrera. Yo pertenezco a la iglesia Lifehouse Casa de Vida. Nosotros somos una iglesia ubicada en Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Sé que de pronto este video puede llegar a verlos algunas personas de nuestro mismo país o de otros países. Así que la invitación es a que se queden a ver el mensaje, a que puedan edificarse a través de la palabra del Señor. Y bueno, qué más que poder estudiar la Biblia, poder estudiar este hermoso regalo que nos dejó el Señor para edificar nuestras vidas, para moldear nuestros corazones también, para guardar su palabra y ponerla por obra. ¿Listo, muchachos? Quiero que el día de hoy me puedan acompañar ustedes allá en su casa, allá donde ustedes se encuentren, o si de pronto se encuentran en su trabajo, o de pronto en el transporte público, donde se encuentren, y cierren sus ojos unos pocos momentos, unos pocos segundos para que puedan conectarse con su Dios, con mi Dios, y que podamos entrar primeramente antes de poder estudiar y recibir un poco los mensajes o el mensaje que el Señor nos trae en este día. Conectarnos con Él primeramente a través de lo que llamamos oración. ¿Listo? Vamos a cerrar nuestros ojos, espero ustedes allá también puedan hacerlo y hagan una corta oración pidiéndole a Dios sabiduría, gracia, que los pueda guiar y que les pueda ante todo abrir el entendimiento para poder entender su palabra y poderla poner por obra. ¿Listo, muchachos? Dios eterno, Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, Dios mío, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, tan maravilloso. Te damos gracias, Padre celestial, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos formas, Dios eterno, tú nos edificas, Padre celestial, tú transformas nuestra forma de pensar, tú transformas nuestra forma de vivir, Padre. Muéstranos, Señor, y guíanos, Señor, a través de tus enseñanzas, Señor, a través de estos medios, Señor, de comunicación por donde transmitimos tu palabra. Enséñanos y guíanos, Padre Celestial, a poder agradarte a ti, Señor, a poder conocerte, Dios eterno, Señor. Hoy, Dios eterno, pongo en tus manos la vida, mi vida, Padre Celestial, la vida de cada uno de los muchachos, de las personas que puedan conectarse y ver este video, Dios. Y que seas tú, Señor, obrando, Señor, en sus corazones, que seas tú, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, Señor, transformando sus mentes, su entendimiento, Dios mío, Señor, que seas abriendo tú sus corazones, Padre celestial, para que puedan guardar, Señor, y atesorar tu palabra, Señor. Gracias, Padre celestial, porque a través de esta enseñanza, Dios mío, podemos conocerte un poco más, podemos acercarnos un poco más a ti, Señor, y aprovechando, Señor, estos medios de comunicación para extender tu evangelio, Señor, para llegar a otras personas que quizá lo necesitan. Oro, Señor, y ruego por cada una de las personas que puedan ver esta conexión, para que puedan ver este video, para que seas tú, Dios mío, Señor, consolándolos, Dios mío, ayudándolos, Dios eterno, Señor, si se encuentran tristes y están quizás aburridos, Dios mío, si están angustiados, Padre Celestial, si de pronto están con dudas, Padre eterno, en su juventud, Padre Celestial, para que seas tú siendo la luz, Dios eterno, la que les ilumine el camino, Dios, la que les muestre tu verdad a través de tu palabra y de este humilde servidor. Gracias, Dios eterno, Señor, te doy toda la honra y la gloria a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, vamos a ver qué mensaje nos trae hoy el Señor, qué mensaje vamos a ver a través de la palabra de hoy. Espero no se desconecten, espero que estén allá con lápiz, con cuaderno, para que puedan tomar nota y para que puedan también ir haciendo las preguntas en los comentarios sobre el mensaje que traemos el día de hoy, sobre las inquietudes que les vayan surgiendo de la palabra del Señor. Dejen sus comentarios mientras vamos viendo el video de lo que van aprendiendo, de lo que van teniendo inquietud. Y vamos a ir teniendo interacción con ustedes también para darles respuesta a cada una de sus inquietudes. Listo, muchachos, vamos a ver qué nos enseña hoy la Biblia. El texto que vamos a ver hoy, muchachos, lo vamos a encontrar en el libro de Juan, que es uno de los 4 evangelios, muchachos. En este libro vamos a leer a partir del capítulo 1, versículo 1 hasta el verso 12, ¿listo? Pero antes de eso quiero interactuar de pronto con ustedes, muchachos o muchachas, los que se estén conectando, los que puedan ver este video. Y me gustaría que dejaran sus comentarios respecto a una pregunta que les quiero hacer el día de hoy.
¿Listo? Yo sé que hay muchas teorías, yo sé que existen muchas creencias a nivel mundial y quizás alguno de ustedes también tenga alguna creencia o pensamiento respecto a la pregunta que voy a hacer, pero quiero que ustedes por favor puedan compartir esos pensamientos, esos conocimientos que tienen y nosotros poderle dar respuesta a esos comentarios. Mi pregunta muy puntual y específica, muchachos, es la siguiente. Por favor dejen sus respuestas acá abajo en el video. La pregunta es la siguiente, muchachos. ¿Qué creen ustedes que existía antes de la fundación de todo el mundo y el universo? ¿Sí? O para los que de pronto son quizás ateos o para los que son quizás con pensamientos agnósticos o gnósticos, que son los que creen en que existe algo y que fue creado por alguien, ¿sí? Todo el universo. Quiero que se hagan esa pregunta, que revisen lo que ustedes recuerdan o conocen o lo que ustedes creen saber y me pongan acá en los comentarios, por favor, muchachos, me gustaría leerlos. La pregunta se la repito nuevamente: ¿qué creen ustedes que existía o qué creen que quién existía desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se creara todo el universo, desde antes que existiera lo que nosotros conocemos como universo? ¿Listo? Entonces les dejo esa tarea para que por favor pongan ahí sus comentarios y poder leerlos y ver esas respuestas tan interesantes que ustedes nos puedan dar. Ya que ustedes han puesto sus comentarios, ya que ustedes han compartido ese conocimiento que tienen o ese pensamiento que tienen respecto a esa pregunta, vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Listo, muchachos? Porque como bien sabemos, en este canal lo que realmente nos importa a nosotros, más que lo que pensemos cada uno de nosotros, es realmente qué nos enseña o qué dice la Biblia respecto a cada tema específico. ¿Listo? Vamos a leer en Juan capítulo 1 versículo 1, a ver qué nos dice la Biblia. Dice en esta versión que tengo yo a mi mano, es la Reina Valera 1960, y vamos a ver qué nos dice esta versión. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, dice. Verso 2 dice: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para eso fue enviado Juan. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho. ¿Listo? El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchachos, impresionante esta palabra, esta lectura que acabamos de leer en este momento. No sé si ustedes alcanzaron a comprender muy bien todo el contexto, lo que acabamos de hablar, porque nos hace referencia a varias cosas esta lectura, pero vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que nos muestra la palabra del Señor el día de hoy. Vemos que a través del texto principal, que quiero que ustedes puedan entender y guardar, en el primer versículo dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo hace referencia a la palabra, a Jesús, ¿sí? Jesús era el verbo en el principio. Jesús era la acción. Jesús era el creador. Jesús era la luz, como dice también versículos más adelante, ¿sí? Dice en el verso 2: este era
en el principio con Dios. Entonces podemos ver que la Biblia nos está diferenciando entre Jesús, el Hijo de Dios, y entre el Padre, ¿sí? Sé que hemos visto en las enseñanzas anteriores y es muy importante que ustedes puedan guardarlo en su cabecita, puedan guardarlo en su corazón, estas enseñanzas tan importantes y fundamentales. ¿Por qué? Porque es importante diferenciar entre el Padre y el Hijo, ¿sí? ¿Cuál es la persona del Padre y cuál es la persona del Hijo? Acá nos está hablando que el Verbo es la persona del Hijo, o sea, el Señor Jesucristo. Y dice que en el principio era Dios y estaba con Dios, o sea, con el Padre. Nos está afirmando este texto, muchachos, que Jesús también es Dios. Así como el Padre Celestial es Dios, Jesús también es Dios. Es una de las características de Jesús, ¿sí? Anteriormente veíamos, en el video anterior, en la enseñanza anterior, veíamos que a través de Jesús era el camino, la verdad y la vida. Son tres características que nos hablaba ese texto sobre Jesús. Hoy vemos una cuarta característica, que Jesús es Dios. O sea que podemos decir que Jesús es Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y también podemos decir que Jesús es Dios. O sea que a través de Jesús tenemos el camino a la vida eterna. En Jesús conocemos la verdad de la deidad de Dios y Jesús es nuestro Dios también. ¿Listo? Vemos la diferencia en que el Padre dice que estaba con él también en el principio. O sea, antes de la fundación del mundo, antes de la creación de todo el universo que nosotros conocemos, estaba el Padre y el Hijo. Y hay una tercera persona que más adelante vamos a poder conocer en los siguientes videos. Por eso es la importancia, muchachos, de que ustedes no se desconecten de la continuidad de estas enseñanzas tan hermosas que nos trae la palabra del Señor, de la continuidad de las enseñanzas que estamos cargando en YouTube, para que puedan entender muy bien el contexto de cada una de las palabras y cada una de las enseñanzas que estamos trayendo para ustedes. Vemos en el siguiente versículo, dice en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué conocemos nosotros que ha sido hecho o formado? ¿Cierto? Conocemos el cielo, la tierra, conocemos el universo, la astronomía, la ciencia, la astronomía nos ha mostrado que existen miles de planetas, galaxias, ¿cierto? Una infinidad de creación y de cosas formadas, no solo lo que es nuestro cielo y nuestra tierra que se encuentra en el planeta Tierra, sino que también adicional a eso existe algo que se llama científicamente como la bóveda celeste, ¿sí? Yo sé que a muchos de ustedes les interesa el tema de las estrellas, quizás han visto programas de astronomía, todas estas cosas que nos muestra la ciencia. Dice la Biblia que por Jesús fueron hechas y que si no fuera por Él, nada estaría hecho como ha sido formado o creado, ¿sí? Dice el verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya nos trae el contexto de la palabra y nos muestra que Jesús en el principio existía desde antes de la fundación de las cosas, del mundo, del universo. ¿Por qué? Porque Él fue quien, a través de Él fue que se formó toda la creación que conocemos, ¿sí? Y ahora nos dice en el siguiente texto que Jesús, así como fue el que creó y el motivo de la creación de todo, también es la luz de los hombres. Recuerden, muchachos, y la tarea muy especial que les quiero dejar para que ustedes lo puedan hacer en su casa, es que puedan leerse en sus espacios el libro de Génesis. El libro de Génesis, a partir del capítulo 1, versículo 1, nos narra la historia de cómo fue esa creación. Obviamente esto fue inspirado a través del Espíritu Santo para el escritor, mostrando y revelando la verdad de Dios a través del Espíritu Santo para que pudiese conocerse cómo fue esa creación, esa formación del mundo. Dice que en el principio Dios creó los cielos, la tierra, que luego que creó la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios separó las aguas de la tierra y los cielos de la tierra, ¿cierto? Y todas estas cosas se fueron ordenando por la mano de nuestro Señor. Y más adelante dice también que el Señor separó la luz de las tinieblas. Bueno, en este texto nos enseña y nos muestra una pequeña alusión respecto a ese tema sobre la luz y las tinieblas. Dice que el Señor Jesús, o el Verbo, como nos lo está refiriendo acá como el Verbo,
como el creador, dice que en el verso 5, en el verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos está hablando que Jesús, siendo la luz y la fuente de vida, era la luz de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Pero nunca las tinieblas, ni el pecado, ni la maldad, ni la desobediencia de nosotros ha prevalecido, o sea, ha sido más fuerte que el Señor Jesucristo o que la luz que irradia nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Que es Él mismo. Dice en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, o sea, nos está mostrando también esta palabra que después de que el Señor creó todo el universo, de que las cosas fueron hechas por Él y de que Él era la luz para los hombres, hubo una persona enviada que se llamaba Juan. Juan fue un profeta bastante interesante en la Biblia, en la historia bíblica, porque fue uno de los profetas que predicó o anunció la llegada del Mesías en Israel o en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era el encargado, dice la Biblia, de abrirle camino al Señor Jesucristo en el desierto. Dice que había una voz en el desierto que gritaba que enderecen sus caminos, que corrijan sus vidas, ¿cierto? Porque venía el Señor Jesucristo para dar salvación. Amén. Dice que porque ha llegado la salvación o el evangelio a nosotros. Dice en el verso 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces dice que Juan, este hombre Juan, este profeta tan impresionante, vino a dar testimonio no de él, ¿cierto? Como en este momento ustedes no me escuchan hablando de Edward, ¿cierto? Yo no les estoy diciendo Edward hizo, Edward esto, Edward lo otro, sino que yo les hablo de Jesús, de el que viene detrás de mí en la enseñanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo soy Edward el que les está transmitiendo el mensaje, pero quien viene en ese mensaje o en esa enseñanza es Jesús, ¿cierto? Es Jesús predicado. Entonces esto mismo era lo que hacía Juan. Juan en el desierto se iba por el desierto, se iba por todas las zonas y gritaba que venía el Mesías, que venía el Señor Jesucristo, que se arrepintieran, que cambiaran su camino, su forma de vivir, ¿sí? Que enderezaran esos caminos. Eso era lo que hacía Juan, por eso dice en el verso que él vino para dar testimonio. Dice que en el verso 8, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan no era la luz del mundo, ni Juan era el que creó el mundo, ni el profeta Juan es quien da salvación al mundo, ni era el que existía antes de la creación del mundo, sino que dice que él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesús, que Jesús sí es el que salva al mundo, Jesús sí es el que ha existido antes de la fundación del mundo. Dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces entremos en el contexto, muchachos, tan interesante, y es que imagínense ustedes por un momento tener el placer o tener esa oportunidad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, a los amantes, no sé, de los computadores, de la informática, del internet, de todas estas cosas, y que puedan tener digamos como el privilegio de conocer a Bill Gates o a el creador de Facebook o al creador de todas estas cosas, redes sociales y demás, ¿cierto? ¿Ustedes cómo se sentirían cuando llegara esta persona, ¿cierto? Dirían, wow, impresionante, o sea, súper interesante poder conocer una persona que con su cerebro creó y formó todo un sistema virtual que conocemos hoy, o creó estas plataformas, estas aplicaciones. Para mí sería una cosa demasiado interesante y algo súper abrumador. Diría yo, wow, o sea, es impresionante cómo de este ser humano pudo salir tanto conocimiento. Asimismo, en esa época Juan predicaba y enseñaba y decía, miren, ahí no viene el creador de Facebook, ahí no viene el creador de Twitter, ni el creador de Google, ¿cierto? Ni el creador de los computadores, ahí viene el creador de todo el universo. Ahí viene el Hijo unigénito de Dios, ahí viene el mismo Dios hecho carne, hecho hueso, ¿cierto?
Eso era lo que nos mostraba Juan y lo que les quería transmitir a las personas, de que cambiaran su forma de ver, cambiaran su forma de vivir, su forma de pensar, porque venía el mismo Dios hecho carne y hueso a vivir entre nosotros como seres humanos. Dice en el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Nos está aclarando también este texto que aunque el mundo por él fue hecho, el mundo no lo quiso reconocer, ni lo quiso conocer, ni se quiso acercar a él. Entonces les volvemos al ejemplo, muchachos, que hablábamos sobre, viene Bill Gates o viene este hombre creador de Facebook, que en este momento no recuerdo el nombre, pero vienen estos personajes, ustedes que son tan interactuadores o interactúan tanto con estas plataformas digitales, ¿cierto? Y ustedes van caminando por la calle y se imaginan que viene el creador de Facebook. ¿Y ustedes qué hacen? O sea, ustedes lo ignoran, dicen, pero pues sí, ahí está ese creador de Facebook. Yo sigo acá haciendo mis cosas, sigo haciendo mis... O ustedes se van detrás y dicen, oiga, venga, enséñeme, ¿cómo así? Ven una foto, un autógrafo, ¿cierto? Que es lo que se supone que nosotros haríamos con una persona que conocemos y sabemos que tiene tanto conocimiento, tiene tanta sabiduría, tiene tanto en este momento, una persona de esas tiene tanto poder, tanta dominio económico también, ¿sí? Pero eso fue lo que sucedió con el Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús, siendo el que creó todo el universo, todo lo que nosotros conocemos, siendo el que formó el cielo, siendo el que formó la tierra, siendo el que creó toda la existencia que nosotros conocemos, el que nos formó a nosotros en el vientre de nuestras madres, ¿sí? Sabemos que todo eso es un proceso biológico, pero detrás de ese proceso biológico hay un creador, ¿cierto? Hubo alguien que escribió la historia de esa creación, hubo alguien que escribió los parámetros físicos, químicos, todas esas cosas que hacen parte de nuestro universo para que pudiera funcionar. Y ese era Jesús. Y Jesús vino acá a la tierra, hecho carne y hecho huesos, hecho un hombre. Y dice que Él vino al mundo y el mundo no lo conoció, el mundo lo rechazó. Pero ¿por qué la humanidad, por qué los seres humanos, siendo Él su creador, lo habría rechazado? Vemos en el texto 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Señor Jesús vino a la tierra y vino a los suyos, dice la Biblia. Pero los suyos no lo conocieron, ¿sí? Y no lo conocieron no porque no lo hayan visto, ni porque no hayan escuchado de Él, sino porque aún viéndolo y aún reconociéndolo, quisieron y prefirieron estar en las tinieblas. Les gustó más vivir en el mundo y en su pecado, vivir más en el mundo de desobediencia, como muchas veces nosotros como jóvenes somos con nuestros padres, por ejemplo, ¿cierto? Que nuestros padres nos llaman la atención, nos dicen hagan esto, hagan lo otro, y nosotros preferimos vivir a veces en desobediencia, aún sabiendo que nuestra madre y nuestro padre fueron quienes nos formaron en el vientre, ¿sí? A través del embarazo y todas estas cosas biológicas, ¿cierto? Aún sabiendo eso, nosotros preferimos ser desobedientes e irnos. Asimismo fue la humanidad y hemos sido nosotros con el Señor Jesucristo, aún sabiendo que Él fue nuestro creador, que Él fue quien nos dio la vida. Hemos decidido darle la espalda e irnos a nuestro pecado, irnos al mundo, disfrutar de las cosas del mundo, ignorar a Dios, ¿sí? Pero dice también que aquellos, porque no fueron todos los seres humanos, aquellos que sí creyeron en Jesús, aquellos que sí lo conocieron, aquellos que sí lo reconocieron como Dios, como el Hijo unigénito del Padre, como el Salvador, aquellos que sí decidieron poner fe en el Señor y vivir la vida en fe en el Señor Jesús, aquellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea que hicieron parte, hacen parte o hacemos parte de la familia de Dios. Muy claro, ¿cierto? Muy tremenda esta palabra, muchachos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos está aclarando el texto que somos hechos hijos de Dios al momento de creer en Jesús. ¿Por qué? No porque
nos tuvieron a través de una relación sexual entre hombres o entre seres humanos, como si nacimos seres humanos nosotros, ¿cierto? Cuando nuestra mamá y nuestro papá fueron y se dieron mucho cariño y mucho amor, nos formaron a nosotros, ¿cierto? Y nacimos de ese hermoso embarazo y de esa hermosa relación. Pero dice la Biblia que los hijos de Dios son engendrados, pero no por ese tipo de engendramiento, digámoslo así, o por ese tipo de situación, sino por voluntad de Dios. O sea, a través de la voluntad del Señor, a través de su voluntad, es que nosotros nacemos o somos hijos de Dios a través de su Espíritu. Dice el texto, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, muchachos. Este es el texto que yo quiero que ustedes puedan estudiar en su casa, que ustedes puedan analizarlo, puedan ustedes mismos también leer la porción de la palabra allí en sus casas, en sus lugares donde se encuentren viendo este video, y puedan estudiarlo, analizarlo y darse cuenta a través de este texto si de pronto las respuestas que dábamos al principio son erradas o si las respuestas que dábamos corresponden a lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Algunos de pronto habrán respondido que creen que antes de la creación del mundo no existía nada, otros quizás pensarán o habrán puesto en sus respuestas o comentarios que antes de la fundación del mundo no existía sino la nada, como dice la ciencia. Otros dirán que tal vez existía otras cosas, ¿cierto? Pero la Biblia, ¿qué nos dice? La Biblia nos dice que en el principio, antes de la fundación de todo, existía el Padre y existía el Hijo, quien lo refiere como el Verbo en este texto, ¿sí? Y que el Verbo, a través de el Verbo fueron creadas todas las cosas, a través de Jesús. O sea, antes de crearse el universo, fue creado todo por Jesús, ¿sí? Quien ya existía y siempre ha existido. ¿Listo? Esa es la enseñanza de hoy, muchachos. Bastante interesante este texto, bastante poderosa esta palabra del Señor. Espero de verdad ustedes puedan en su casa leerlo, puedan ustedes allá estudiarlo muy juiciosos, puedan estar conectados también a todas las enseñanzas y las secuencias que estamos manejando de estos temas bastante interesantes. Si de pronto tienen dudas sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sobre la diferencia entre el Padre y el Hijo, puedan ver los videos anteriores que hemos publicado en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde hemos dado algunas enseñanzas respecto al tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que puedan entrar un poco en contexto, para que puedan aprender un poco más también de la palabra del Señor respecto a esto tan importante que llamamos nosotros como la Trinidad. ¿Listo? Vamos a ver entonces, para finalizar, un pequeño ejemplo que les quería poner para que puedan comprender este texto más a profundidad. ¿Listo, muchachos? Vamos a verlo a continuación. Quería poner un ejemplo muy interesante. Sé que de pronto algunos lo han escuchado quizás, o si no lo han escuchado, bueno, va a ser la primera vez que van a escuchar este ejemplo tan interesante. Y me gustaría que también dejaran sus comentarios respecto a este tema del ejemplo que les voy a poner. Ustedes creen, muchachos, y les quiero para esto poner el ejemplo con esta Biblia ilustrada, que pues podemos decir lo que es un libro, o como cualquier otro libro, ¿cierto? ¿Ustedes creen, muchachos, que este libro que estamos viendo acá fue creado o se formó solo? Quiero que dejen sus comentarios. Si fue creado o se formó solo. ¿Ustedes creen que del cielo de pronto de un momento a otro cayeron las hojas, los colores, las letras, ¿sí? Las imágenes, todo lo que estamos viendo acá, estos diseños, y se formaron solos y se fueron acomodando solitos acá y ¡pum! De repente después de 5 meses apareció este libro formado? ¿Sí? ¿O ustedes creen que esto más bien tuvo que ver una inteligencia humana, quien diseñó el libro, quien formó el libro, quien pegó las páginas, quien puso color con tinta, quien hizo los diseños y todo para poder darle este resultado como libro o como Biblia? ¿Sí? El ejemplo, muchachos, es haciendo alusión respecto al texto que leíamos, donde Jesús, así como hay autores o creadores de estos elementos físicos, como lo es este libro, como lo son las cosas tecnológicas, que siempre tiene que haber una inteligencia humana detrás de eso para poderse crear.
Asimismo, la creación del mundo, del cielo, del universo, de la tierra, de la vida que conocemos nosotros, tiene una inteligencia detrás. Y esa inteligencia nos enseña la Biblia en este pasaje que leíamos en Juan, que es Jesús, ¿sí? Porque leíamos, y recalcando nuevamente el texto, dice que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él, ¿sí?, nada de lo que es hecho estaría o sería hecho. Sin Él, sin Jesús, porque Él fue quien, y por Él fue que se crearon todas las cosas que conocemos hoy en día nosotros. Si conocemos un poco científicamente y nos vamos a los estudios, vemos que, por ejemplo, la cadena del ADN o otros elementos físicos, químicos, biológicos, tienen un contexto de organización. Todo está finamente ajustado, está estructurado para poder funcionar, ¿sí? Y quizás la teoría para muchas personas de que el mundo y el universo se creó de la nada o por una simple explosión, que se creó de la nada según las teorías científicas, vemos que realmente la existencia actual nos muestra que hay un diseño, hay un diseñador detrás de todo lo que hemos visto. Y así como les ponía el ejemplo de esta Biblia, por ejemplo, trae color, trae letras, ¿cierto? Está impresa, trae hojas, trae una portada, ¿sí? Podemos diferenciar cuál es la carátula, cuáles son las letras, cuáles son las imágenes, porque ha sido diseñado, hubo una inteligencia detrás para poder crear esta Biblia, para poder crear este libro, ¿sí? Asimismo, en la creación que conocemos nosotros, el ser humano, por ejemplo, tiene una estructura, tiene una forma biológica que es casi perfecta, ¿sí? Es casi perfecta porque todos sus sistemas y todo lo que tiene que ver desde el ADN hasta los órganos más grandes del ser humano funcionan conectados unos con otros en un ritmo y en una complejidad impresionante, que si vemos a la ciencia o a la realidad, sería muy difícil de creer que eso se formó prácticamente de la nada, ¿sí? O que fue evolucionando como dicen algunas teorías. La teoría de los seres humanos ha sido por muchos años esta, pero por eso les decía al principio, vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos enseña la Biblia. Y la Biblia, en el texto que leímos hoy, nos enseña que Jesús fue desde antes de la creación Dios y ha sido Dios, y que por Él fueron hechas todas las cosas, y que gracias a Él es que todo ha sido formado y por Él ha sido formado, siendo Él el diseñador, siendo Él quien formó y quien creó lo que hoy conocemos como la existencia y la vida. ¿Listo? Yo sé que es muy interesante este tema, sé que es bastante discutible también, sé que tiene mucha controversia a nivel mundial respecto a esta información que acabamos de ver, pero lo más importante de todo es que nos dice la Biblia, porque nuestra vivencia es por fe, ¿cierto? Y nuestra fe está en el creer en Jesús y en su palabra. Y hoy creemos que Él es Dios, que Él es nuestro creador y que a través de Él fueron hechas todas las cosas. La importancia de poder entender esto. ¿Listo? Bueno, muchachos, con esto damos por finalizado esta enseñanza el día de hoy. Espero les haya gustado, les haya edificado esta palabra. Espero ustedes puedan en su casa estudiar más a profundidad este libro, como les decía, este capítulo de Juan. Puedan leer en Génesis sobre el tema de la creación también, para que puedan ver y conocer un poco más a través de la palabra sobre qué fue lo que Dios nos mostró sobre la creación y todo lo demás. ¿Listo, muchachos? Los invito a que puedan conectarse al canal de YouTube, a que puedan compartir estas enseñanzas, a que le den like ahí a cada uno de nuestros videos, a que activen la campanita de notificaciones, para que podamos nosotros también seguir subiendo contenido, seguir subiendo enseñanzas, seguir subiendo todas estas enseñanzas y palabra que el Señor nos muestra a través de la Biblia. Sé que es de edificación para muchos de ustedes y realmente espero también que puedan compartir la información y puedan también comentar. Quiero que por favor me apoyen dejando sus comentarios. Queremos leer ustedes qué opinan sobre este tema que tratamos hoy, sobre el texto que tratamos hoy. Y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que podamos resolver también respecto a este tema en algún otro video, por favor háganos saber a través de los comentarios. Me despido con esto entonces, muchachos, un abrazo enorme para todos, un abrazo muy especial también para todos
los que congregan en Lifehouse Casa de Vida y los que puedan ver este video. Los dejo, muchachos, que tengan un día espectacular, Dios los bendiga, en el nombre del Señor Jesús los bendigo, también a todos ustedes, y espero puedan seguirnos en nuestras redes sociales también, como Lifehouse Casa de Vida, en el canal de YouTube Lifehouse Casa de Vida, y nuevamente les repito, activen la campanita. Listo, muchachos, Dios los bendiga, chao, nos vemos en una próxima transmisión, sábados 4 de la tarde, muy puntuales, adiós.